Antes de contarte esta historia, te hago una invitación sincera. Escribe ahí en los comentarios desde dónde estás viendo. Y si algo en esta historia te toca, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Porque a veces todo lo que un alma necesita es ser escuchada, incluso en silencio. Esta es la historia de una joven sin nombre, nacida en los confines del norte de Arizona a finales de 1886. No hay registros oficiales sobre ella, ni retrato, ni apellido. Pero quien vivió en Dust Hollow en esa época sabe, porque hay personas que, aunque calladas, dejan marcas más profundas que cualquier grito. Y fue una de ellas. Ella vivía fuera del pueblo, en un claro escondido entre arbustos retorcidos y pinos deformes, en una choza que parecía a punto de deshacerse con el menor viento. Estaba hecha de barro agrietado y ramas secas atadas con lianas. Allí dentro no había cama, ni chimenea, ni mantas, solo una manta raída, algunas piedras organizadas en círculo y un haz de plumas colgado del techo. Una no tenía más de 13 inviernos en su cuerpo. Sus ojos tenían el brillo de quien nunca se acostumbró al hambre, pero también el silencio de quien aprendió temprano a no esperar nada. Todos la llamaban salvaje, coyote, error de la guerra. Nadie sabía realmente quién era su madre, solo que tenía sangre apache y que la había dejado allí cuando aún mamaba. Desde entonces, una creció sin nombre, sin voz y sin nadie. El pueblo de Dust Hollow era pequeño, de calles polvorientas y rodeado por montañas que parecían siempre observar en silencio. En invierno, el frío cortaba como cuchillo, y los habitantes se alineaban en el granero comunal para recibir pan de maíz, carne seca y a veces un poco de miel. Pero ese año, cuando una se acercó a la fila, fue empujada hacia afuera con miradas duras y palabras que dolían más que el hambre. No eres de aquí. Vuelve al monte. Nadie le dio ni una migaja. Ni siquiera los perros callejeros aceptaban compartir con ella. Aquella noche, sin comida ni calor, una se enrolló en la manta e intentó dormir, pero el dolor del estómago rugía más fuerte que el viento afuera. Lo que cambió todo ocurrió en una noche helada. El cielo parecía un vidrio roto de estrellas, y la luna llena iluminaba la nieve como si fuera sal esparcida en el suelo. Una se despertó con un ruido suave, algo como un paso ligero sobre la nieve. Cuando abrió la cortina improvisada de la choza, vio una sombra desapareciendo entre los árboles. En el suelo, un paquete envuelto en piel de ciervo dejaba escapar un olor tibio a pan recién horneado. Temblando de frío y sorpresa, ella metió el bulto adentro. Allí había pan de maíz, miel silvestre y carne seca. Por primera vez en meses, una lloró. Pero no de hambre. Lloró porque alguien la vio. Alguien eligió cuidar. En los días siguientes, los paquetes empezaron a aparecer como milagros silenciosos. Un pedazo de jabón de hierbas, una piedra caliente envuelta en tela, una pulsera trenzada con pelo de caballo. Una comenzó a observar más el bosque. A veces, un halcón volaba en círculos muy por encima de su claro. Otras veces, escuchaba el aullido lejano de un lobo, siempre al atardecer. Hasta que, una mañana, vio a un hombre a la distancia. Vestía cuero oscuro, tenía el cabello largo atado con una cinta roja y caminaba con la ligereza de quien pertenece a la tierra. Nunca se acercaba. Nunca hablaba, pero dejaba señales, una rama rota apuntando hacia un sendero, una pluma clavada en un tronco, un símbolo dibujado en la nieve. Así fue como Ashki apareció en su vida. Ashki era un navajo de 31 inviernos, pero sus ojos cargaban siglos. Sobrevivió a la guerra, a las reservas, a las humillaciones. Perdió la voz durante un cautiverio en Fort Sumner, donde los gritos de sus compañeros lo silenciaron para siempre. Desde entonces, vivía solo en el corazón del bosque,
en una cabaña escondida entre piedras y musgo, donde el fuego nunca se apagaba. Sus únicos compañeros eran un halcón, llamado Kina, y un viejo lobo de un ojo. Ashki observaba a Una desde lejos porque reconocía en ella algo que nadie más veía, el mismo abandono, el mismo silencio que, en lugar de debilidad, era refugio. Y cuando ella se desmayó de frío en un atardecer, la cargó en sus brazos como quien lleva una promesa y la llevó a su refugio sin decir una sola palabra. Durante 2 días, Una permaneció inconsciente, envuelta en mantas de piel y con el olor a leña quemada impregnando el aire. Despertó poco a poco, sin saber si estaba soñando o muerta. Lo primero que vio fue el techo de madera de la cabaña y luego el rostro de Ashki junto al fuego, con los ojos cerrados y la cara iluminada por la llama. Había algo profundamente calmo en él. No era miedo ni pena, era presencia. Cuando se dio cuenta de que ella estaba despierta, no sonrió, no habló, no preguntó nada. Solo le ofreció una taza de barro con un líquido tibio y dulce que calentaba de adentro hacia afuera. Una la sostuvo con manos temblorosas y por primera vez no se sintió una carga. Se sintió viva. La rutina en esa cabaña era silenciosa y rítmica, como el aliento de la tierra. Ashki salía temprano, siempre dejando algo para una raíz, una fruta seca, un símbolo dibujado con carbón. Cuando regresaba, pasaba horas en silencio, tallando objetos, afilando piedras, alimentando a los animales. Nunca la tocaba, nunca invadía su espacio, pero cada gesto decía, «Estás segura». Una pasó días sin hablar, solo observando. Fue así como notó cuánto escuchaba, no con los oídos, sino con todo el cuerpo. Cuando el viento soplaba más fuerte, Ashki miraba los árboles. Cuando un sonido lejano surgía, cerraba los ojos. Su escucha era otra, y Una empezó a aprender. Con pequeños gestos, Ashki comenzó a enseñarle el lenguaje de señas. Primero cosas simples: comida, frío, fuego. Usaba las manos con precisión y belleza, como si cada señal fuera una pintura en el aire. Una repetía despacio, se equivocaba, reía en silencio. Poco a poco el vocabulario aumentaba: pájaro, agua, gracias, y luego dolor, esperanza, corazón. El gesto de amor era tan delicado que Una lloró al aprenderlo. Nadie le había enseñado algo con tanta paciencia. Nunca un gesto significó tanto. Empezó a esperar las enseñanzas diarias como quien espera el sol aparecer en el desierto, no por obligación, sino por necesidad de existir. Con el tiempo, ella también comenzó a enseñar. Mostraba a Ashki cómo preparar ciertos tés que su madre le había enseñado antes de desaparecer, cómo hacer muñecos con espigas de maíz e incluso cómo llamar a los pajaritos con la boca. Cuando él sonreía con los ojos, ella sentía algo nuevo en el pecho, como si estuviera recuperando un pedazo de sí misma. Y en el intercambio silencioso entre los dos, nacían lazos más fuertes que cualquier palabra. Ashki la llevaba por senderos que solo él conocía. Mostraba huellas en el suelo, raíces con olor a alcanfor, piedras que vibraban en la palma de la mano. Y allí, en el bosque que para otros era amenaza, Una encontró refugio. Fue en una tarde de primavera, cuando las flores silvestres comenzaron a pintar el suelo con tonos naranjas y púrpuras, que Ashki le dio algo que ella nunca había recibido: un nombre. Estaban sentados cerca del río y él hizo la señal de única. Luego señaló su pecho. Repitió el gesto una vez más y dibujó en la tierra U-N-A. Una. Ella entendió al instante. No era solo un nombre, era un llamado, un reconocimiento. Pasó los dedos por las letras escritas en el barro húmedo y sintió que, por primera vez, pertenecía. Ese nombre, tan corto, cargaba todo lo que siempre quiso: identidad, existencia, dignidad. Desde entonces empezó a presentarse así, aunque nadie preguntara.
Aprendió a decir mi nombre es una con las manos, con el cuerpo, con la mirada, y todo cambió. Comenzó a caminar con la columna más erguida. Sus ojos, antes esquivos, ahora fijaban las aves en el cielo. Empezó a cantar bajito, mientras recogía flores, a sonreír al viejo lobo cuando se acostaba a sus pies. Aprendió que el silencio puede ser morada, no prisión. Y Ashki, aunque sin decir una sola palabra, le mostró que hay escuchas que curan. Había, entre ellos, una alianza invisible, dos almas que el mundo intentó borrar y que juntas aprendieron a brillar en la oscuridad. Los meses pasaron como si fueran parte de una larga respiración de la tierra. El invierno se disolvió en primavera, y pronto el verano trajo consigo el polvo seco y el canto de los insectos. El claro donde un día vivió abandonada, ahora estaba lleno de hierbas que ella misma plantó. Tabaco sagrado, hierba de los vientos, flores comestibles. Ashki enseñaba el ciclo lunar, los nombres de las constelaciones y cómo prever la lluvia por el movimiento de los pájaros. Ninguno de los dos decía enseñar, era solo lo que hacían. Así se vivía, compartiendo saberes, sin prisa, sin imposición. El tiempo parecía otro. Allí, entre los dos, no había exigencia, solo escucha, solo presencia. Pero no todo era silencio. Había noches en que una despertaba sobresaltada, con el cuerpo helado de recuerdos. Soñaba con voces gritando su nombre que nunca fue dicho, con brazos que la empujaban, con miradas que lastimaban. En una de esas madrugadas, Ashki se acercó y sin tocarla hizo el gesto de «yo te veo». Fue la primera vez que una sintió que alguien estaba allí por completo. No para salvarla, sino para ser refugio. El dolor, poco a poco, fue transformándose en otra cosa. Algo más ligero, una nostalgia por algo que nunca tuvo. Una esperanza tímida de que quizá era posible pertenecer. Entonces una empezó a dejar marcas, escribía señales en la tierra, dibujaba símbolos en los troncos, escondía piedrecitas coloridas en los caminos del bosque. No era solo juego, era una forma de decir, estoy aquí. A veces, niños del pueblo se acercaban al monte y encontraban esas señales. Volvían corriendo, asustados o intrigados, llevando consigo los dibujos, sin saber que era una niña sin nombre quien los hacía. Una de ellas, llamada Lía, empezó a volver siempre, dejando pequeñas ofrendas a cambio. Una cinta azul, un botón de vestido, una moneda antigua. Sin saberlo, Una y Lía comenzaron a comunicarse, sin palabras, sin ver el rostro una de la otra, pero con una fuerza que solo los que sienten se reconocen. Un día, una dejó para Lía un símbolo en espiral, con el gesto de amistad, dibujado con ramas. Al día siguiente, Lía dejó una carta con letras torcidas. ¿Quién eres? Fue la primera vez que una vio la pregunta escrita en papel. Por instinto, respondió con señales en la tierra. Me llamo Una. No sabía si Lía entendería, pero sintió que algo se había firmado. Un puente, una apertura. Después de ese día, otros niños empezaron a aparecer con más frecuencia en los alrededores del bosque. Algunos tiraban piedras, otros observaban en silencio, pero la barrera se estaba quebrando. Lo que antes era miedo, ahora era curiosidad. Ashki se dio cuenta de eso, y en lugar de huir, decidió acoger. Empezó a dejar rastros a propósito para que los pequeños siguieran. Un sendero de huellas falsas, plumas coloridas colgadas en los árboles, señales de caza con hojas. Cuando los niños encontraban algo nuevo, reían, comentaban entre sí, volvían al pueblo contando historias de fantasmas buenos y espíritus que juegan. Lo que nadie sabía es que esos espíritus tenían nombres e historias, que una estaba hecha de carne y silencio, y Ashki de tierra y memoria. Y aún así, o quizás por eso, estaban transformando el miedo ancestral en descubrimiento.
En la tarde en que Una invitó a Lía a entrar al bosque por primera vez, algo cambió. Se sentó a su lado y con las manos le enseñó a decir paz. Lía repitió con esfuerzo y sonrisa. Era solo una niña, pero en ese gesto había todo un mundo. Había generaciones que nunca se tocaron. Había una herida que empezaba a cerrarse. Cuando Lía volvió a casa y contó lo que había aprendido, su madre, en vez de castigarla, lloró. Era la misma mujer que años antes había empujado a Una del granero, diciendo que los salvajes no comen pan. La niña no entendió por qué lloraba su madre, pero Una sí. Eso era el comienzo de algo nuevo. No un perdón inmediato, pero un eco, un reconocimiento. A la mañana siguiente, Una subió hasta la piedra grande, donde solía sentarse a escuchar el viento. Llevaba consigo un puñado de semillas que Ashki le había dado semanas antes. Sabía que no era época de sembrar, pero hizo cuestión de abrir pequeños surcos en la tierra y depositarlas allí, una por una, con las manos desnudas y lentas. Mientras cubría cada hoyo con cuidado, repetía en silencio el gesto que aprendió con Ashki para decir vida. No era un ritual religioso. Era algo más íntimo, un tipo de oración muda que solo tiene sentido cuando todo el cuerpo participa. Al terminar, puso un hilo de cabello en cada montículo, como quien ofrece un pedazo de sí para que algo florezca. Ashki observaba desde lejos, sentado con el lobo a su lado. Sus ojos no buscaban control ni explicación. Él solo veía como quien entiende. Había en ese hombre un tipo de respeto que pocas personas llevan. Un respeto que se traduce en no invadir el tiempo del otro, en esperar que el gesto nazca antes de ofrecer el suyo. Cuando Una volvió cerca de la cabaña, él dibujó en el suelo un símbolo nuevo que ella aún no conocía. Con un movimiento circular de la mano, señaló hacia ella, luego hacia el cielo, y solo entonces Una comprendió. Había creado una señal solo para ella, algo que decía, eres parte de todo. No respondió con palabras, solo se sentó a su lado con los hombros casi tocándose. Allí, en ese silencio, estaban completos. El verano terminó abruptamente con una tormenta seca. El cielo se quebró en truenos y el bosque se iluminó con relámpagos silenciosos. Durante 3 días, el río creció demasiado y el puente de troncos que Ashki usaba fue llevado por la corriente. Al mismo tiempo, en el pueblo, la tensión aumentaba. Rumores decían que tropas del gobierno se acercaban para buscar a los últimos indios libres. La expresión se decía con miedo y asco por algunos, con rabia y vergüenza por otros. Pero todos sabían que, si descubrieran a Ashki y Una, el desenlace sería brutal. Muchos aún los consideraban salvajes, rastros indeseados de un pasado que querían borrar, y fue precisamente por eso que Una decidió no huir. Ashki quiso llevarla a una cueva antigua, donde él mismo se había escondido en 1900 tiempos de soldados. Pero Una negó con la cabeza, hizo el gesto de quedarse. Luego dibujó el símbolo de puente en el suelo. Dijo con las manos, ellos necesitan ver, necesitan saber. Ashki dudó. Por primera vez, sus ojos mostraron miedo, pero no a morir. Miedo a que Una fuera borrada como tantos otros. Aún así, confió. No porque creyera en los hombres del pueblo, sino porque creía en ella. Una tenía algo que ni él tenía más. Fe de que era posible enseñar, incluso a quienes nunca quisieron. Aprender. Fue entonces que ella bajó sola hasta la villa, caminó por el camino seco, con los pies descalzos y el corazón latiendo como tambor ceremonial. Llevaba al hombro un saco con raíces curativas y en las manos un bastón tallado por Ashki con símbolos de protección y coraje. Al cruzar la primera calle, las miradas comenzaron a multiplicarse. Algunos la reconocieron. Otros no sabían de dónde venía, pero sabían lo que ella representaba. Al llegar a la plaza, los soldados ya estaban allí, con los caballos jadeantes y los rifles al hombro.
El sheriff intentó detenerla, pero ella levantó las manos lentamente, dibujó en el aire su nombre, luego señaló su pecho. Hizo el gesto de «No soy error» y completó con los dedos firmes «Soy hija del silencio». Hubo un silencio desconcertante. Nadie se movió, ni los soldados, ni los habitantes, ni los pájaros en los cables. Por primera vez, todos vieron a Una no como amenaza, ni como misterio, sino como espejo. Algunos bajaron la mirada, otros lloraron sin entender por qué, y entonces, en medio de la multitud, una mano se levantó y repitió el gesto de «hija del silencio». Era Lía. Y luego otra niña repitió, y otra, hasta que media docena de pequeños hacían con las manos lo que las bocas no podían decir: «Estamos aquí, estamos con ella». Lo que empezó como un gesto aislado, se volvió, allí, en ese instante, un lenguaje colectivo. Después de ese día en la plaza, Una no volvió al bosque inmediatamente. Durmió esa noche en un rincón de la escuela abandonada del pueblo, con una manta prestada y un pedazo de pan duro que una señora dejó en la ventana. No fue invitada a quedarse, pero tampoco fue expulsada. Por primera vez, su cuerpo no fue visto como una molestia, sino como una presencia posible. Al día siguiente, al despertar con el sol filtrándose por las tejas rotas, encontró junto a ella una nota garabateada con carbón. «Te vi, gracias». No había firma, solo el gesto, solo la semilla. Ashki apareció discretamente al atardecer, escondido entre las sombras de los corrales. No entró a la villa, solo observó desde lejos, con el lobo a su lado y el halcón volando bajo sobre los techos. Cuando Una lo vio, hizo con la mano la señal de «espera». Él comprendió, y como siempre, respetó. Dejó en el camino una tira de cuero trenzado y una bolsa con raíces secas. Luego desapareció entre las sombras. Aquello era su forma de decir: «Estoy aquí si necesitas». Era un amor que no aprisiona, no exige, no pide pruebas. Un amor que confía en el tiempo del alma. En los días siguientes, algunos niños comenzaron a acercarse a Una con más coraje. Primero, solo miraban. Luego, empezaron a imitar sus gestos. Cuando ella dibujó en la tierra el símbolo de sol, un niño repitió y sonrió. Cuando mostró cómo decir paz con los dedos, una niña preguntó tímida: «¿Y cómo se dice mamá?». Una enseñó con paciencia, sin prisa, como Ashki le había enseñado. Con los días, lo que era un juego se volvió aprendizaje, y lo que era solo juego se volvió vínculo. Esa escuela abandonada se volvió algo nuevo, un lugar de encuentro, un espacio donde los sonidos no mandaban en todo, donde el silencio también tenía voz. Los adultos observaban a distancia, algunos con desconfianza, otros con curiosidad, pero cada día más padres notaban que sus hijos volvían diferentes a casa, más atentos, más tranquilos, con las manos más vivas, y una madre que nunca había oído a su hija de 5 años pronunciar palabras completas, vio a la pequeña hacer con los dedos el gesto de «te amo». No sabía de dónde venía eso, pero sabía que era verdadero. Entonces fue a la antigua escuela y esperó a que Una terminara una actividad con los niños. Se acercó y, con voz baja, dijo solo «gracias». No pidió explicaciones. No mencionó el pasado. Solo reconoció. Así fue como el pueblo empezó a cambiar, sin decreto, sin anuncio, sin promesas. Los niños enseñaron los gestos a los hermanos a los padres a los vecinos. Y pronto, frente a la tienda, se veía gente saludándose con las manos. En los mercados, señoras vendían hierbas mostrando la señal de cura. Incluso el padre, que antes evitaba mencionar a la niña salvaje, empezó a incluir señales discretas en sus homilías. No por moda, sino porque había algo ahí que tenía sentido, algo que conectaba, que unía lo que antes estaba separado. Ashki, aún distante, veía todo como quien ve una fogata prenderse sola.
No necesitaba soplar, solo proteger del viento. Entonces una decidió volver al bosque, no para huir, sino para traer algo de allí. Caminó por el sendero conocido, cruzó el río ahora manso y encontró a Ashki sentado al borde del fuego. Sus ojos no preguntaron nada, pero esta vez fue ella quien tomó la iniciativa. Con manos firmes contó todo, cómo el pueblo había empezado a escuchar, cómo los niños ahora tenían un nuevo lenguaje, cómo hasta los mayores estaban aprendiendo a sentir con las manos. Y entonces, con un gesto amplio y reverente dijo, «Ven». Ashki miró al cielo por un instante. Luego hizo el gesto que significaba «confío», y por primera vez en años dio pasos hacia el mundo. La llegada de Ashki al pueblo no fue como la de un extranjero, ni como la de un enemigo vencido. Fue silenciosa, como todo en él. Cruzó la calle principal al lado de Una, con el bastón en las manos y la mirada firme, sin bajar la cabeza. El lobo quedó en los límites del bosque, observando. El halcón, sin embargo, se posó en uno de los postes de madera y allí quedó, como una centinela. Los niños corrieron al ver a Una y susurraron unos a otros, «Es él». Ninguno tuvo miedo. Algunos hasta sonrieron. Un señor mayor que había luchado años atrás en la milicia local cruzó los brazos y no dijo nada, pero tampoco impidió. Esa presencia traía algo que desarmaba. No exigía perdón, ofrecía memoria. Durante los días siguientes, Ashki comenzó a vivir entre dos mundos. Dormía en el bosque, pero pasaba las tardes en la villa, ayudando en los jardines, enseñando a los hombres cómo leer el viento, cómo prever una helada observando las ramas de los árboles. Su conocimiento no venía de libros, sino de generaciones grabadas en la piel. Mostraba cómo sembrar según la luna, cómo encontrar agua escuchando a los insectos, cómo calmar una fiebre con raíces que crecen entre las piedras. Y hacía todo en silencio, solo gestos, solo demostraciones, nunca exigía aplausos, solo entrega. Y poco a poco, los hombres empezaron a entender que escuchar no es debilidad, es supervivencia. Una, por su parte, comenzó a organizar encuentros con los niños bajo una higuera enorme al borde del arroyo. Usaba ramitas, hojas, fragmentos de cerámica. Creaba símbolos nuevos con ellos, inventaba nombres secretos, transformaba gestos en historias. Cada niño tenía un nombre de mano, una señal única, como una firma del alma. Había allí hijos de comerciantes, huérfanos de la guerra, niños demasiado tímidos para hablar y otros que hablaban mucho y aprendieron a escuchar. Y todos, sin excepción, encontraron en Una a una maestra sin voz que hablaba directo al corazón. No enseñaba para ser admirada, enseñaba porque sabía lo que era crecer sin ser escuchada. El pueblo, antes dividido por miedos y prejuicios, empezó a respirar de otra manera. Aún había quienes susurraban improperios, quienes no aceptaban la mezcla, quienes decían que todo eso era cosa de salvajes. Pero esos susurros se perdían ante la fuerza serena que venía de los niños. Cuando un niño repetía orgulloso la señal de coraje, o cuando una niña enseñaba a su abuela cómo decir alegría con las manos, algo cambiaba. Nadie podía negar que estaban más vivos, más atentos unos a otros. Y cuando una madre con un hijo sordo por primera vez pudo decir, «Hijo, te entiendo con los dedos», no había argumento posible contra eso. Ashki y Una comenzaron entonces a dibujar juntos un espacio nuevo. No una escuela con paredes y campanas, sino un círculo de piedras planas en el centro del pueblo, donde todos podían llegar. Allí no había jerarquía. Quien sabía enseñaba, quien no sabía aprendía. Se sentaban en el suelo, cocinaban en ollas comunitarias, intercambiaban semillas, historias y gestos. El lenguaje de señas se expandía. Ganaba el mercado, las conversaciones nocturnas, los pedidos silenciosos de perdón. Y aún los que no sabían los signos completos
aprendían a responder con la mirada, con la postura, con el tiempo dedicado a la escucha. Era como si un nuevo lenguaje estuviera brotando, hecho de silencio, sí, pero también de verdad. En una noche clara de estrellas limpias y aire seco, una subió a la cima de la colina con Ashki. Se sentaron lado a lado, como al principio, y miraron el pueblo iluminado con lamparinas. Podían ver niños corriendo, velas titilando, adultos sentados en círculo. Allí abajo nadie sabía exactamente cuándo empezó todo, pero aún así, comenzó con un pedazo de pan dejado en la nieve, con un hombre que, aunque sin voz, escuchaba, y con una niña sin nombre que decidió que el silencio no era ausencia, era lenguaje. Cuando Ashki tocó su hombro y hizo el gesto de orgullo, una cerró los ojos por un instante y sonrió. Al día siguiente, una despertó más temprano de lo habitual. Había recibido, la tarde anterior, una invitación inesperada. La profesora oficial del pueblo, una señora severa llamada Doña Marga, pidió asistir a una de sus rondas de enseñanza. Marga nunca había mirado a una a los ojos. Era del tipo que mantenía distancia de todo lo que juzgaba fuera de la norma. Y hasta ese momento, una era, para ella, sinónimo de desorden. Aún así, apareció con un banquito plegable y un cuaderno en las manos. Se sentó en silencio, anotando gestos, observando los rostros de los niños, tratando de descifrar lo que, para ella, antes era invisible. Al final, no dijo nada. Pero al día siguiente, envió a 2 niños con una cesta de manzanas y una nota. «Estoy aprendiendo a escuchar». Con ese gesto, una barrera antigua comenzó a caer. Otras mujeres del pueblo, antes rígidas o indiferentes, comenzaron a visitar el círculo de piedras. Algunas venían por curiosidad, otras traían a sus hijos de la mano, otras solo para ver con sus propios ojos si era verdad que una muchacha muda estaba cambiando la forma en que los niños hablaban. Y la verdad es que sí estaban cambiando. Una mostraba que la comunicación no era solo voz, era ritmo, era mirada, era gesto sincero, era estar presente. Y poco a poco, esas mujeres, que tantas veces la habían ignorado o rechazado, comenzaron a verla no como una excepción, sino como una necesidad. Fue en una tarde de otoño, cuando las hojas anaranjadas se acumulaban como alfombra alrededor de la higuera, que una vivió uno de los momentos más difíciles desde que salió del monte. Una mujer joven, recién llegada al pueblo con su marido, se acercó a ella frente al círculo de niños y en tono áspero dijo: «Eso no es escuela, eso es perder el tiempo. Los niños tienen que aprender a leer, no a mover las manos como tontos». El silencio que siguió fue pesado. Algunos niños bajaron la cabeza, otros miraron a una esperando respuesta. Ashki, que observaba desde lejos, se levantó, pero una lo detuvo con un leve gesto. No reaccionó con ira. En cambio, se arrodilló e hizo con las manos un solo signo: tristeza. Luego señaló el pecho de la mujer, el propio, y luego el suelo. Y finalmente hizo el gesto de esperanza. La mujer se quedó quieta un instante, quizá esperando ser rebatida, pero allí no hubo confrontación, solo entrega, solo verdad. Se fue sin decir más nada, pero días después volvió, y esta vez con la hija pequeña de la mano. Se sentaron juntas en el círculo, en silencio. La niña aprendió allí su primer gesto, alegría, y la madre lloró en silencio, no por lo que aprendieron, sino por lo que se deshizo. A veces el orgullo es una capa de miedo, y una sabía tocar ese miedo con la delicadeza de quien ya vivió bajo él. No enseñaba para convencer, enseñaba para liberar. El tiempo pasó, y el pueblo empezó a ser conocido en los alrededores por ese círculo de piedras, donde no se hablaba fuerte, pero donde todos parecían entenderse. Viajeros,
Comerciantes e incluso curiosos de otras pequeñas ciudades venían a ver con sus propios ojos lo que estaba pasando en Dust Hollow. Algunos escribían cartas para periódicos de Tucson, otros intentaban entrevistar a Una, pero ella siempre respondía igual, con silencio y gestos. Solo aceptaba hablar con las manos. Quien quisiera entender tendría que aprender, y muchos aprendían. El lenguaje de señas se expandía como raíces de un árbol invisible, firme, silencioso, inevitable. Ashki, por su parte, fue invitado a enseñar a los hombres de los alrededores sobre rastreo, siembra y cuidados de la tierra. En una de esas reuniones, un granjero blanco le preguntó con arrogancia, ¿y qué ganas con eso, indio? Ashki solo hizo el gesto de futuro, nada más. El granjero se rió en el momento, sin entender. Pero 2 meses después, cuando la helada quemó la mitad de las cosechas y solo los campos enseñados por Ashki resistieron, el mismo hombre volvió en silencio. Dejó un saco de maíz en la cabaña de Ashki. Era un agradecimiento torcido, pero sincero, porque en ese lugar hasta la tierra había empezado a escuchar. Al final de ese otoño, uno de los niños del pueblo se enfermó gravemente. Se llamaba Mateo. Tenía 7 años y un brillo inquieto en los ojos del tipo que hace muchas preguntas. Una fiebre alta lo mantuvo en cama y los médicos, locales, limitados, no podían ayudar. La madre, desesperada, buscó a Una, diciendo que había oído hablar de las hierbas que ella conocía. Una no prometió cura, solo asintió con la cabeza y con el gesto de cuidar partió en silencio. Caminó hasta el bosque, recogió raíces que solo crecían cerca de las piedras frías y mezcló con miel y hojas secas. Entregó el preparado con manos firmes. La madre lloró. Al día siguiente, Mateo despertó pidiendo comida. La noticia se difundió como un viento tibio. Por primera vez, la sabiduría de Una no era solo espiritual o afectiva, era también práctica. Salvaba, curaba, tenía utilidad. Muchos que antes dudaban comenzaron a buscarla, no como milagrosa, sino como alguien que veía lo que otros no veían. Una mujer que conocía el tiempo de las plantas, la reacción de los cuerpos, las señales del alma. Ashki, observando todo eso, sonreía casi imperceptiblemente. Sabía que Una no deseaba aplausos, ella deseaba continuidad, y cada persona que se acercaba con humildad era señal de que esa continuidad crecía. Con el tiempo, Una empezó a formar pequeños grupos de aprendices. No elegía por edad, ni por familia. Elegía por ojos, ojos que escuchaban, ojos que preguntaban sin invadir. Enseñar poco a poco se volvió misión, y cada nuevo gesto aprendido se celebraba con una pequeña piedra dejada alrededor de la higuera. Algunas tenían dibujos, otras palabras escritas con carbón. Era una forma de registrar lo que no cabía en papel, un tipo de memoria colectiva construida con manos y tiempo. Había incluso un niño, Sebastián, que comenzó a crear un diccionario visual con dibujos de los signos. Dijo que algún día quería enseñar fuera de allí, en otros pueblos. Ashki seguía durmiendo en su cabaña, pero ahora visitaba la villa casi todos los días. No se involucraba en todo, pero siempre estaba cerca. Se sentaba en los límites de los círculos, observaba, corregía un gesto aquí, indicaba una planta allá. Era un guardián silencioso. Algunos jóvenes empezaron a imitarlo. La forma en que caminaba, cómo observaba, cómo dejaba huellas que luego limpiaba con una rama de árbol. No era un hombre de palabra, pero se volvió referencia. En un lugar que antes lo veía como amenaza, ahora había quien enseñaba a los niños que Ashki significaba fuerza que no hiere. Entonces el pueblo decidió construir algo más grande. No una escuela común, sino un espacio circular, abierto, con pilares de madera y paredes de barro, donde los signos podían ser dibujados.
La gente donó lo que tenía: piedras, tablas, cestas, tiempo. Incluso los soldados que un día llegaron para capturar indígenas ayudaron con la estructura, no por orden, por cambio, un cambio lento, imperfecto, pero real. En la entrada esculpieron una frase que Ashki señaló y una tradujo con gestos a un herrero local. Aquí, el silencio es palabra. Fue la primera vez que algo dicho por ellos se convirtió en inscripción. Palabra grabada, memoria visible. Cuando el espacio estuvo listo, organizaron una ceremonia simple, nada de discursos, solo círculos de gestos, músicas con flautas indígenas, reparto de frutas y pan de maíz. Una se sentó entre los niños. No quiso ser el centro, pero al final de la tarde, cuando todos estaban a punto de irse, una niña pequeña se acercó, tomó sus manos e hizo el gesto de madre. No había sido enseñado, fue inventado allí, únicamente para ella. Una no lloró, solo apoyó la frente en la de la niña y permaneció así por largos segundos, porque en 1900, ese instante, todo se completaba y todo tenía sentido. La semana siguiente a la inauguración del nuevo espacio, Una empezó a enseñar algo nuevo. Gestos que no venían de ningún diccionario, ni de la tradición de Ashki, sino que surgían de lo que ella y los niños sentían. Llamaban a esos gestos nombres del alma. Cada niño podía crear una señal que expresara un recuerdo, un sentimiento o un sueño. Un niño creó el gesto de lluvia caliente, porque recordaba la vez que corrió desnudo en medio de una tormenta con su hermano. Una niña creó la señal de abrazo de viento para recordar el olor de su abuela. Era bonito ver esas manitas pequeñas inventando símbolos para lo que antes ni sabían cómo decir. Una anotaba todo en un cuaderno hecho de cuero y hojas secas. Era el primer libro del pueblo escrito sin palabras. Ashki, inspirado por lo que veía, comenzó a construir algo también. Un camino de piedras entre el bosque y el pueblo. No era recto ni rápido. Serpenteaba entre árboles, con pequeños montones de piedras en cada curva. Cada montón era una marca de memoria. En uno puso una pluma, en otro una astilla de madera con un tallado en forma de sol. No dijo nada sobre el motivo, pero Una comprendió. Era un camino para que nadie más se perdiera. Un trayecto entre el silencio del monte y el ruido del mundo, marcado por símbolos que solo los atentos sabrían leer. Cuando lo terminaron juntos, pusieron una piedra al inicio con un símbolo que ambos crearon: volver sin miedo. Con Nintush, el tiempo, empezaron a llegar cartas de fuera, algunas de comunidades distantes pidiendo aprender el lenguaje creado allí, otras de personas que tenían hijos sordos y querían saber cómo enseñar sin escuela. Una leía las cartas con calma, a veces con la ayuda de niños que aprendían a leer y escribir, y respondía con dibujos, con instrucciones escritas a mano, con pequeños manuales hechos de tela y tinta natural. Nunca enviaba algo terminado, enviaba proceso, enviaba camino, como quien planta, en lugar de entregar el fruto. Sabía que lo más bonito de lo que hicieron allí no era el modelo, sino el espíritu. Una mañana de primavera, Una fue llamada a la plaza para ver algo. Al llegar, encontró un círculo formado por todos los habitantes, desde los más viejos hasta los recién llegados. En el centro, un espacio abierto, y una niña, Lía, que ahora tenía 12 años, hizo un gesto nuevo, inventado. Con él dijo: «Queremos aprender tu nombre verdadero». Una sonrió, hizo el gesto de «Yo tengo un nombre». Luego señaló su pecho y con la mano sobre el corazón dijo «Una». Pero en ese momento completó el gesto con otro, señalando a todos: «Y ustedes también lo son». Fue como si una identidad dejara de ser individual y se convirtiera en una elección colectiva. Desde ese día, algunos niños comenzaron a llamarse
hijos del silencio, en los juegos, en los dibujos, en las historias que inventaban. No era tristeza, era fuerza, era como si dijeran, no necesitamos gritar para existir. Y eso se volvió lema, bordado en mantas, tallado en los bancos del círculo, dibujado en las ventanas con carbón. Una nueva generación estaba naciendo allí, no marcada por venganza o vergüenza, sino por una escucha profunda, por otra forma de reconocerse. Y una que antes vivía escondida entre ramas y barro, ahora era llamada maestra, no por títulos, por vínculo. Ashki, que siempre evitó ceremonias y homenajes, sintió que el tiempo estaba cambiando. Un día, dijo con gestos a una que iba a pasar una temporada más profunda en el bosque, en una cueva sagrada donde su abuelo rezaba. Dijo que necesitaba escuchar la tierra otra vez, ahora, con calma. Una entendió. No intentó detenerlo. Solo sostuvo sus manos con firmeza e hizo con él el gesto de «Tú me enseñaste a ver». Él respondió con el gesto de «Tú me enseñaste a quedarme». Luego se abrazaron, no como despedida, sino como promesa. Ashki partió al atardecer con el halcón volando adelante y el lobo caminando justo detrás. Una pequeña procesión, silenciosa, lo acompañó hasta la entrada del monte. Los niños no lloraron. Habían aprendido que el silencio también era despedida. Algunos dejaron piedras pintadas en el suelo. Otros ofrecieron ramos de hierbas secas. Una se quedó de pie, inmóvil, como los árboles más viejos. Y cuando él desapareció entre las sombras verdes, hizo el gesto de «vuelve cuando quieras». No había melancolía en ese momento. Había ciclo, había confianza, porque ahora una sabía. Ella también era raíz. En los meses que siguieron, una continuó sus actividades con la misma ligereza y firmeza de siempre. A veces la llamaban para mediar disputas entre vecinos con gestos simples de reconciliación. Otras veces acompañaba partos, cuidando a las madres con tés y oraciones de manos. Se volvió consejera, mediadora, símbolo de equilibrio, y nunca aceptó ser llamada líder. Decía, con los gestos, que todos allí podían enseñar algo. Eso no era humildad forzada, era sabiduría vivida. El pueblo crecía con ese espíritu, como una red de voces y manos que se entrelazaban para sostener los días difíciles y celebrar los livianos. Una vez, un grupo de forasteros llegó, venidos de una ciudad más grande. Trajeron libros, cartillas, planes de modernización. Querían ayudar al pueblo a integrarse al resto del territorio. Ofrecieron escuelas estandarizadas, reglas de enseñanza, métodos de evaluación. Fueron recibidos con educación, pero no con aceptación ciega. Cuando pidieron asistir a las clases de una, fueron invitados al círculo. Se sentaron, observaron, vieron niños enseñando a otros, vieron silencio con sentido, vieron conexión sin dependencia. Y al final, sin alarde, se fueron. No dejaron cartillas, pero dejaron una nota escrita por uno de ellos. Aquí aprendimos algo que no se enseña en nuestras ciudades, humanidad. Una seguía viviendo al borde del bosque, ya no en la choza de barro y ramas, sino en una casa pequeña, hecha con la ayuda de todos. La casa era abierta, sin puertas, con telas coloridas que servían de cortina y una higuera creciendo en medio del patio. Allí recibía a quien quisiera aprender, descansar o solo compartir silencio. A veces llegaban viajeros perdidos, jóvenes en crisis, ancianos solitarios. Una no preguntaba mucho. Escuchaba con los ojos, respondía con gestos, alimentaba, dejaba ir. Y muchos de esos visitantes se iban diferentes, sin saber exactamente por qué. Era como si, al entrar en ese espacio, algo dentro de ellos se acomodara. Una noche, durante una tormenta, un joven tocó a su puerta. Tenía los pies heridos y los ojos asustados. Era hijo de un antiguo militar, criado con dureza
desacreditado por su propia familia. Había huido por no saber cómo lidiar con el peso que cargaba. Una lo acogió sin preguntas. Cuidó sus pies, enseñó a preparar infusión de salvia, se sentó a su lado sin imponer nada. 3 días después, el muchacho preguntó con dificultad: «¿Cómo sabes qué decir?» Sin hablar. Una hizo el gesto de «no sé todo». Luego tocó su propio pecho y completó: «Pero escucho». El joven sonrió por primera vez en meses. A la mañana siguiente, se fue, pero dejó una pulsera hecha de cuero trenzado y una frase tallada en una astilla de madera: «Tu silencio me salvó». Una guardó esa astilla entre las páginas del cuaderno donde registraba los signos del alma, no por vanidad, sino por memoria, porque cada persona que pasaba por allí y volvía a respirar era un eco de todo lo que ella misma aprendió con Ashki, porque el verdadero legado de quien enseña no está en las palabras dichas, sino en la escucha que deja atrás. Al llegar el nuevo invierno, Una recibió una visita inesperada. Una señora de rasgos apaches, con cabellos plateados y ojos que parecían contener muchas historias. Venía montada en un caballo pequeño y ágil, cubierta con un manto de lana bordado con símbolos tribales antiguos. No dijo su nombre. Solo entregó a una bolsa de cuero con hojas secas, cuentas coloridas y una carta. «Tu madre me pidió que te entregara esto, si algún día te encontraba». El corazón de Una pareció detenerse por un segundo. Nunca esperó reencontrar vestigios de la mujer que la dejó. Se sentó despacio, abrió la carta con manos cuidadosas y leyó: «No te abandoné. Te entregué al viento para que no te apagaran. Eres hija del silencio, pero también del fuego. Si llegas a leer esto, es porque sobreviviste, y eso ya es un milagro». Una no lloró en ese momento. Solo sostuvo la carta en el pecho y quedó allí, inmóvil, mientras el viento barría las hojas alrededor. La mujer esperó en silencio. Luego se despidió con un gesto de respeto que Una correspondió con una señal que significaba memoria. Esa noche, Una caminó hasta el antiguo claro donde un día casi murió de frío. La choza de barro ya no existía, pero aún estaban las piedras en el suelo, el círculo donde calentaba las manos con sus propias lágrimas. Se sentó allí, miró al cielo limpio e hizo, sola, el gesto de perdón. No como quien pide, sino como quien libera, como quien entiende que a veces el abandono no viene de crueldad, sino de desesperación. Al día siguiente, Una llevó la carta hasta la higuera y la leyó para los niños, traduciendo cada palabra con signos, con expresiones, con pausas. Cuando terminó, una niña preguntó: «¿Y si ella viniera, la perdonarías?» Una sonrió. Hizo el gesto de «ya perdoné». Los niños la abrazaron en silencio. Era como si ese momento sellara algo antiguo. Una herida ancestral que ahora cicatrizaba con afecto y escucha. La carta fue colocada en una pequeña caja de madera guardada junto con otras memorias del pueblo, las piedras pintadas, los primeros dibujos de los signos, los nombres del alma inventados por los niños. Era el archivo de lo invisible. Esa misma semana, Una recibió noticias de Ashki. Un mensajero de la región del norte llegó con un collar de hueso y una tira de cuero con símbolos tallados. No había nota ni instrucción, pero Una entendió. Era la forma de Ashki de decir que estaba vivo, que estaba bien, que seguía escuchando. Los símbolos eran fechas, estaciones, marcas del tiempo, como si él estuviera mapeando la tierra con su propio cuerpo. Una pasó los dedos por cada tallado y con una sonrisa discreta colgó el collar en la entrada de su casa. Era como colgar el viento, como afirmar en el mundo lo que solo el silencio puede sostener. El invierno de ese año fue el más riguroso de la década. Muchos se enfermaron, algunos murieron, pero el pueblo resistió como nunca antes. Los conocimientos, compartidos por Ashki y Una, marcaron la diferencia.
tés adecuados, almacenamiento de alimentos, señales para cuidar unos de otros incluso cuando la fiebre quitaba las palabras. Los gestos salvaron vidas. El silencio se volvió herramienta de cuidado. Y cuando todo pasó, cuando la nieve empezó a derretirse y los primeros brotes aparecieron en los campos, el pueblo se reunió alrededor de la higuera para agradecer. No hubo ceremonia, solo un gran círculo de manos unidas, ojos cerrados y respiración profunda. Era su forma de decir, estamos vivos, estamos juntos. Esa noche una escribió en el cuaderno de hojas secas, el silencio fue mi cuna, el gesto mi camino y la escucha, mi lenguaje para el mundo. Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y se acostó en el suelo de tierra apisonada, cubierta por una tela bordada con signos que los niños hicieron para ella. Se durmió con el sonido del viento en las hojas y el calor de algo que ningún invierno puede llevar, pertenencia. No había más miedo en su sueño. No había más nombre por inventar. Ella era una, era lenguaje, era camino. Con la llegada de la primavera, el pueblo parecía otro. Las casas estaban más coloridas, no por pinturas, sino por telas con signos dibujados, colgadas como banderas. Los niños, ahora adolescentes, asumían responsabilidades, cuidaban los huertos, enseñaban a los más pequeños. Una niña que antes no hablaba, ahora guiaba círculos enteros con gestos firmes y ojos atentos. Un niño que antes era agresivo, ahora ayudaba a los más frágiles con paciencia. El lenguaje de señas no solo enseñó comunicación, enseñó autocontrol, empatía, pausa. Era como si las manos hubieran reeducado los corazones. Una caminaba entre ellos sin prisa. La llamaban para decisiones del pueblo, pero rara vez opinaba. Prefería escuchar. Prefería observar las miradas, los silencios, los pequeños gestos que revelaban mucho más que cualquier palabra. Y cuando hablaba con las manos, era como si cada movimiento tuviera el peso y la ligereza de una oración. Había quienes decían que ella tenía algo sagrado, pero una siempre respondía con un signo inventado. Soy común. Y en ese gesto había una ironía hermosa, porque fue en lo más común donde se volvió extraordinaria. Ashki volvió en verano, sin aviso. Llegó como se fue, en silencio con el halcón volando delante y el lobo caminando más lento ahora, con el pelaje canoso. Encontró a una sentada bajo la higuera, rodeada de niños que dibujaban en la tierra. Ella lo vio, sonrió e hizo el gesto de bienvenido. Él se acercó, tocó su frente con la suya y luego hizo el signo de orgullo en cámara lenta, como quien quiere que todo el mundo vea. Fue recibido con mantas, frutas, historias, pero poco se quedó. Dijo que ahora necesitaba volver al bosque, no por soledad, sino porque había un nuevo equilibrio que proteger. Y una entendió. Antes de partir de nuevo, Ashki entregó a una piedra tallada con el símbolo de puente, ese que crearon juntos años atrás. Con ella venía un nuevo tallado, 3 líneas paralelas cortadas por una transversal. Tiempo atravesado, explicó con las manos. Ahora es contigo. Era su forma de pasar el bastón, de decir que el silencio que una vez unió 2 mundos, ahora pertenecía a muchos. Que una era de hecho la hija del silencio, pero también ahora su voz. En los años que siguieron, viajeros comenzaron a registrar lo que veían allí. Antropólogos, educadores, curiosos. Algunos querían catalogar los signos, otros filmar los encuentros. Una solo permitía lo que no corrompiera el espíritu de la cosa. Si alguien venía con prisa se iba. Si alguien venía dispuesto a escuchar, encontraba mucho más que símbolos, encontraba sentido. Una educadora de México escribió en un informe, «Nunca vi una escuela donde el silencio enseñara tanto». Otro venido de lejos dijo, «En este pueblo nadie grita, pero todos se entienden». Y así era. Con el tiempo, el método comenzó a adoptarse en otras regiones.
Pero una nunca quiso ser autoridad sobre nada. Enviaba cartas con dibujos, instrucciones hechas a mano y siempre terminaba con un gesto final. Adapta, porque sabía que el lenguaje vivo debe nacer de cada tierra. Lo que funcionaba allí podía florecer en otro lugar, pero solo si se escuchaba con el corazón abierto. No quería fama, quería continuidad, y eso fue lo que dejó. Un movimiento que no llevaba su nombre, pero llevaba su alma. El pueblo creció. Algunos se fueron, otros llegaron, pero el espíritu permaneció. En 1960, la entrada, junto a la placa de madera que decía «Aquí el silencio es palabra», pusieron otra más pequeña, tallada por Lía. Una nos enseñó a escuchar sin miedo. Y cuando una envejeció y empezó a caminar con bastón, fue la propia Lía quien la acompañaba en los círculos. Ya adulta, Lía también enseñaba, y siempre decía, no fui criada por la voz, fui criada por el gesto. Era una forma bonita de recordar que el cuidado puede venir de muchas formas, incluso de la ausencia de sonido. En sus últimos años, una pasaba más tiempo en el jardín, rodeada de niños pequeños que no sabían quién había sido, pero sabían que con ella era bueno. Contaba historias con las manos, creaba signos nuevos cada día y reía con todo el cuerpo cuando un niño inventaba algo inesperado. No extrañaba lo que nunca tuvo, sentía gratitud por lo que construyó, y cuando le preguntaban si era feliz, respondía con un gesto simple, dibujado en el pecho, «Estoy aquí». Y eso bastaba. El día que una murió, fue silencioso como ella. Sin alarde, sin enfermedad, sin aviso. Se fue a dormir y no despertó. Tenía el cuaderno de signos a su lado, abierto en la última página. En ella, solo un dibujo, una mano abierta sobre un círculo. Ninguna leyenda, ninguna explicación. Los habitantes entendieron como un símbolo de partida, o quizás de continuidad. Era imposible saber, pero lo que se sabía es que el pueblo se detuvo. Y guardó silencio por un día entero, en respeto, en gratitud, en gesto. Al día siguiente, todos se reunieron bajo la higuera. Niños, jóvenes, ancianos, cada uno hizo el gesto que más le recordaba a una. Luego, dibujaron sus propios nombres del alma en piedras y los pusieron alrededor del árbol. Cuando terminaron, un niño muy pequeño, que nunca la conoció, se acercó al centro y hizo con sus manitas temblorosas el gesto de escuchar. No había sido enseñado, nadie sabía de dónde vino, pero todos entendieron, porque allí, en ese lugar, el silencio seguía hablando. Y así, una, que un día fue rechazada, olvidada, dejada para morir, se convirtió en el lenguaje vivo de todo un pueblo. No dejó fortuna, ni títulos, ni herencia escrita. Dejó algo mayor, una forma nueva de existir, una forma que dice que la escucha es el comienzo de toda cura, que el gesto puede ser más profundo que la palabra, que el silencio, cuando es amor, se vuelve puente, y que incluso aquellos sin nombre pueden nombrar al mundo.